Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta presentación de Ven y Verás, hoy con el tema La Divina Misericordia, que espero que sea de mucho beneficio para su vida espiritual. Y los invito a que comencemos con una oración inicial. Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por este día en que estamos aquí reunidos en tu nombre para hablar y meditar acerca de tu amor misericordioso y también con el único propósito de amarte y conocerte más, mi Señor. Envía tu Santo Espíritu y abre nuestros corazones y nuestras mentes para poder ser sensibles a tu palabra. Danos entendimiento y docilidad para someternos a tus mandatos. Señor, a mí, hazme instrumento de tu voluntad. Danos el regalo de tu presencia y bendícenos a cada uno de los que estamos conectados en este medio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para empezar, antes que todo, permítanme compartir el programa que tengo listo. Como les dije, este tema titulado Divina Misericordia. Un tema profundo, hermoso, con una oración poderosísima que a todos nos encanta. Y vamos a dar inicio. Ok, pues también tengo aquí esta oración con la que empezamos siempre la coronilla de la Divina Misericordia y vamos a decirla todos juntos. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues Jesús le dijo a Sor Faustina: tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta vida y en la futura. Quiero que así sea. A pesar de todos los obstáculos que te pondrán, has de saber que no cambiará lo que me agrada. Y esto se encuentra en su diario de Sor Faustina, en el párrafo 1605. Su diario. Me he basado más que todo en su diario, en apuntes, en información que he recopilado acerca de la Divina Misericordia a través del tiempo. Y pues con esta clase pretendo brevemente darles un resumen de la vida de Santa Faustina y el contenido de su diario, en una forma sencilla, ya que hay tanto que decir sobre ella. Durante esta pandemia, todos sabemos que se ha rezado muchísimo la coronilla a la Divina Misericordia. Y qué bueno, ojalá ya muchos la hayan aprendido de memoria. Para mí es una oración muy poderosa, aunque sencilla y corta a la vez, que me permite fácilmente rezarla en 10 o 15 minutos a lo mucho, donde me encuentre. Yo la rezo siempre y pues a veces despierto en la madrugada sin sueño y la rezo, o con mi esposo, o cuando vamos de viaje, o antes de dormir, en cualquier momento de aflicción o necesidad, o por intercesión de alguna persona que me ha pedido que ore, que haga oración por ella. Lo ideal es hacerlo también a las 3 de la tarde, en la hora de la misericordia. Pero si son como yo, que a veces nos es muy difícil a esa hora a rezarla completamente, pues por lo menos hay que sumergirse unos cuantos instantes en la pasión del Señor, recordarlo y sumergirnos en su misericordia, pensar en Él, decir una frase, una pequeña parte de la oración. Todo es válido y todo eso le agrada al Señor. Pero también es muy importante pues difundirla y rezarla siempre como Jesús se lo pidió a Sor Faustina. Y también hay que considerar algo que es muy importante, ¿verdad? De conocer un poco más allá
sobre la historia de Santa Faustina y cómo es que llegamos a tener esta devoción tan hermosa y no en un tiempo muy lejano a nosotros. De esta manera creo que entenderemos un poco mejor el mensaje de Jesús que nos ha querido dar y la rezaremos con más devoción y convicción, apreciando este regalo misericordioso de Dios. Ay, perdón. Pues conocida en el mundo entero como Santa Sor Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, es una de las místicas más destacadas de la Iglesia. Nació el 25 de agosto de 1905 en el pueblo de Głowik, Polonia. En una familia campesina, pobre y católica, fue la tercera hija de 10 hermanos. En el santo bautismo celebrado en la iglesia parroquial de su comunidad, recibió el nombre de Elena. Desde pequeña destacó por su piedad, amor a la oración, laboriosidad y obediencia, y por ser muy sensible a la pobreza humana. Aunque su educación escolar no duró más que de 3 años, en su diario supo expresar de forma clara, simple y precisa todo lo que quería decir sin ambigüedades. En su diario describe algunas de las experiencias de su infancia. Y aquí en esta fotografía vemos lo que es ahorita, cómo se encuentra, me imagino, la casa donde ella vivió y Sor Faustina con su familia en 1935. Y como les decía, en su diario ella expresa muchísimas de sus experiencias y ella dice: la gracia de la vocación a la vida religiosa la sentía desde que tenía 7 años. Oí por primera vez en mi alma la voz de Dios, o sea, la invitación a una vida más perfecta, aunque no siempre obedecía a la voz de la gracia, ya que no tenía contacto con nadie que pudiera explicarme estos asuntos. Cuando tenía 16 años, abandonó la casa familiar y se mudó a Alessandro, un pueblo cerca de Lodz, Polonia. Y después se trasladó a Lodz, donde trabajando de sirvienta ganaba dinero para su mantenimiento y para ayudar a sus padres. Mientras tanto, el deseo de ingresar en una orden religiosa maduraba poco a poco en su alma. Sus padres estaban en contra de esta decisión, así que Elena intentaba callar esta vocación divina con las vanidades que el mundo le ofrecía. Después de muchos años, así lo menciona ella en su diario. Y dice: una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Delante de mis ojos desapareció la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a aquella compañía y a mi hermana, y fui a la catedral de San Estanislao Kotska. Estaba anocheciendo y en la catedral había poca gente. Sin hacer caso de lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué debía hacer en adelante. Entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí tomarás los hábitos. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Tal como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Esto lo cuenta en su diario en los párrafos 9 y 10. En Varsovia, Polonia, Elena buscaba lugar en muchas órdenes religiosas,
pero en ninguna querían dejarle ingresar. Esta es la casa general de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, a la que ingresó Sor Faustina finalmente en Varsovia, Polonia. Entonces, el 1 de agosto de 1925, finalmente pasó el umbral de la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en la calle Sidnia en Varsovia. Aquí la acogieron. Sin embargo, antes, para cumplir con los requisitos que exigía la congregación, como el aporte de una dote, tuvo que trabajar para ahorrar el importe necesario y para poder ingresar en el convento. Trabajó de sirvienta doméstica en una familia numerosa que vivía cerca de Varsovia. Los sentimientos que experimentaba después del ingreso de la congregación los describió en el diario así. Dijo: me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Lo vemos en su diario en el párrafo 17. Sin embargo, unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otra congregación, donde pudiera tener más tiempo para rezar, ya que allí había mucho trabajo y ella quería dedicarse más a la oración. Entonces, el Señor Jesús, enseñándole su desagrado y martirizado rostro, le dijo: tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Lo vemos en su diario en el párrafo número 9. El Señor era directo y muy determinante con ella al darle instrucciones. En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Estanislao Respon hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia en 1933. Trabajó en distintas casas de la congregación. Los primeros periodos y los más largos los pasó en Cracovia, en Vilna y en Plock, Polonia, trabajando como cocinera, panadera, jardinera y portera. Para quien la observaba desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística que llevaba. Cumplía sus deberes con fervor. También cumplía rigurosamente todas las reglas de la congregación. Estaba siempre recogida y silenciosa, pero a la vez era natural, alegre, siempre llena de amor, benévolo y desinteresado por el prójimo. En su diario escribió: Jesús, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora. Párrafo 1372 del diario. Tras el primer año de noviciado le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, la noche oscura del alma. Luego llegaron también sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de la misión que le fue encomendada por el Señor. Sor Faustina ofreció su vida a Dios por los pecadores, para salvar sus almas, y con este propósito experimentó diversos sufrimientos y tribulaciones. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, como los dones de la contemplación y el profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer los corazones humanos y el don de compromiso místico. Colmada de tantas gracias, escribió en su diario: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Párrafo 1107.
El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar a la congregación debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada a un balneario cerca de Varsovia para recuperar su salud. Pero ella sufría con gusto todo esto porque lo hacía por amor a Dios y al prójimo. Sor Faustina también llegaba a tener apariciones de almas que habían muerto, como novicias y otras almas del purgatorio, las cuales veía en estado muy lamentable y a veces en llamas. Le pedían que orara por ellas. En ocasiones le contaban que sus oraciones no las habían ayudado a ellas, pero sí a otras que lo necesitaban. Sor Faustina tenía encuentros con Jesús constantemente y él hablaba con ella innumerables veces donde le daba instrucciones de qué hacer. A veces la consolaba y daba fuerzas para que continuara con la difícil tarea que le había encomendado. En otras ocasiones le hacía saber lo que iba a pasar y como para prevenirla y ayudarla. Y a veces el poder de Dios la poseía para probar su obediencia. También le pedía que contara todo a sus superioras, las cuales no le creían y la hacían sufrir mucho, mucho con sus comentarios desalentadores, donde le insinuaban y le decían que era una ilusa, que todo estaba en su imaginación. A veces pedía permiso por órdenes de Jesús para adorarlo a cierta hora y no se lo daban y la humillaban, y Jesús sabía que eso iba a pasar, pero lo hacía para probar su obediencia. Inclusive sus confesores tenían muchas dudas sobre lo que ella les contaba que le acontecía, y a menudo no la comprendían y le decían que todo ello podía ser ilusiones. Muchas veces le reclamaba a Jesús el que le pusiera tantas pruebas y sacrificios, pero luego recapacitaba y sufría todo en silencio y aceptaba todas las humillaciones a las que se veía expuesta, pues solo por amor se sufre, decía ella. Esta es la imagen de Jesús misericordioso. El 22 de febrero de 1931, al anochecer, y estando ella en su celda del convento de Bloch, ella escribió en su diario: vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la apertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Ella lo miraba lleno de temor y a la vez con alegría, y luego Jesús le dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Párrafo 47 de su diario. Deseo esta imagen sea venerada primero en su capilla aquí y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. Prometo la victoria sobre sus enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi gloria. Párrafo 48 de su diario. Esta imagen es la primera imagen que fue pintada en 1934 por el pintor Eugenio Kazimierowski. También Jesús le dijo: deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Párrafo 49. También le dijo: deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras, que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. En ese entonces se confesaba ella con el padre András, el cual ella le contó todo lo sucedido y le pidió que la dispensara de todo lo que vio, pues se sentía muy abrumada con todo ello. Pero el padre András se lo prohibió
y en aquel entonces le dijo que debía continuar contando todo lo que le sucediera y que necesitaba un director espiritual. En una ocasión, cuando entraba con las otras hermanas en la adoración, vio a Jesús, que le dijo: has de saber que si descuidas la cuestión de pintar esta imagen y toda la obra de misericordia, el día del juicio responderás a un gran número de almas. Sor Faustina se angustiaba mucho con esta petición, ya que ella no sabía pintar. Y cuando se lo decía a su confesor, él le contestaba que Jesús quería decir que la pintara en su corazón, pero ella sabía que no era así. A petición del sacerdote, Sor Faustina preguntó al Señor sobre el significado de los rayos en la imagen. Como respuesta, oyó las siguientes palabras de Jesús: los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Párrafo 299. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da el nombre de la imagen de la Divina Misericordia, lo que es apropiado, porque la misericordia de Dios hacia el hombre se reveló con la mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber cristiano de confiar en Dios y amar activamente al prójimo, según la voluntad de Cristo. En la imagen figura la firma: Jesús, en ti confío. Esta imagen también ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Párrafo 742. Cuando veneramos esta imagen con una confianza personal en Jesús, hacemos obras de misericordia por amor a Él y al prójimo. El Señor cumple su promesa al ofrecernos gracias extraordinarias: la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y todas las demás gracias que le fueran pedidas con confianza. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, dijo Jesús. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella. Lo vemos en el párrafo 570 de su diario. Mas, sin embargo, muchos católicos aún no la conocen o simplemente no saben de la importancia de esta devoción que nos salva y nos redime. Tenemos que difundirla. Y aquí está la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de Misericordia en Plock, Polonia, en la que el Señor Jesús le reveló a Sor Faustina, le encomendó pintar el cuadro de Jesús misericordioso y expresó el deseo de que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia. De entre todos los elementos del mensaje y la devoción de la Divina Misericordia reveladas a Sor Faustina, esta es la que tiene mayor importancia: la fiesta de la Divina Misericordia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Plock, Polonia, en 1931, cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen y le dijo: deseo que haya una fiesta de misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel
sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Párrafo 49. El contenido de la imagen se relaciona mucho con la liturgia de ese domingo. Ese día la iglesia lee el Evangelio de San Juan sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia. En Juan capítulo 20, versículos del 19 al 29. Así la imagen presenta al Salvador resucitado que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados a precio de su pasión y muerte en la cruz. Por eso los sacerdotes le dan tanta importancia al sacramento de la confesión, porque es la mejor fuente de paz. Los pecados son como cuando traes algo en el zapato y te molesta y tu cuerpo no puede estar tranquilo y sentirse bien, sino hasta que sacas esa piedrecilla o lo que sea que te moleste. Y si lo ignoras, se hará el problema mayor, pues los pecados se convierten en depresión o ansiedad si no los sacas del alma y los curas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos sanar, sanando el alma. Los rayos de sangre y agua que brotan del corazón invisible en la imagen, traspasado por la lanza y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 18, del 33 al 37. Así pues, la imagen de Jesús misericordioso une en sí estos dos actos evangélicos que hablan con la mayor claridad del amor de Dios al hombre. La elección del primer domingo después de la Pascua para la fiesta de la misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. Esta relación se ve subrayada aún más por la novena de coronillas a la divina misericordia que antecede a la fiesta y que empieza el Viernes Santo. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la misericordia, sino también el tiempo en que Dios colma de gracias a todas las personas. El Señor dijo: deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. En el párrafo 699. Las almas mueren a pesar de mi gran pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Párrafo 965. Mi corazón se regocija en esta fiesta. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Párrafo 570. El diario de Santa Faustina contiene por lo menos 14 citas en las cuales nuestro Señor pidió que se estableciera oficialmente en la iglesia una fiesta de la misericordia y declaró: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Es mi deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de la Pascua. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión y realice una acción de misericordia obtendrá el perdón total de culpas y de las penas. Párrafo 699. Recibir al Señor en estado de gracia es esencial para obtener la gracia prometida, pero nuestra fe se debe reflejar en nuestra confianza y nuestros actos de amor. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracia sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. Quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá el perdón total de las culpas y las penas. Párrafo número 300. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí,
aunque sus pecados sean como escarlata. Párrafo 699. No encontrará alma ninguna justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Párrafo 570. Debemos poner la fe en la bondad de Dios y en su amor hacia nosotros, sus hijos desobedientes. Debemos poner nuestra confianza en su tierna misericordia sin importar qué tan grande es nuestra ofensa. Debemos acercarnos a Él. Él que nos redimió a través de su sufrimiento y de su muerte, y de esta forma acercarnos a nuestros hermanos necesitados y sufrientes para llevarles alivio a través de obras corporales y espirituales de amor y de misericordia. Eso es lo que nos exige Jesús. Eso fue lo que le dijo a Faustina, pero también a nosotros. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. Párrafo 742. Y vuelvo a repetir, se lo dijo a Sor Faustina, pero también a nosotros. No basta con ser buenas personas, hay que ser santos. Y debemos de aprender que no es solamente el pedir la misericordia del Señor, sino también nosotros ser misericordiosos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con los que viven a nuestro lado. La respuesta de misericordia hacia los demás la expresamos concretamente en las obras de misericordia espirituales y corporales. Entonces, como dije, no debemos solamente recibir misericordia de Dios, sino hay que tenerla con los demás a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras oraciones. Debemos practicar las obras de misericordia espirituales y corporales en todo momento, y eso es lo que Sor Faustina hacía. ¿Y cuáles son esas obras? Pues ya las conocemos, pero hay que recordarlas. Sobre todo conocemos las obras de misericordia corporales, que son las que más practicamos, pero las obras de misericordia espirituales son de igual importancia. Y ellas son las obras de misericordia espirituales. 1, perdonar las injurias. Rezar por aquellos que te han ofendido y por la gracia de perdonar. No des cabida al resentimiento. Sé amable, incluso si tu bondad no es recompensada. Consolar al triste. Acompaña a otros en el dolor. Anima a quienes se sienten desalentados. Ofrece tus condolencias a quienes hayan perdido un ser querido. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Evitar criticar a los demás. Pasar por alto los errores de otros. Ver lo mejor en cada persona. Enseñar al que no sabe. Aprender más sobre la fe católica. Compartir lo que sabes con los demás. Predicar con tu ejemplo. Dar buen consejo al que lo necesita. Ser positivo. Compartir con los demás tu confianza en Dios. Animar a los demás a poner tu confianza en Dios. Corregir al que yerra. Defender lo que crees. Tratar a los demás con respeto. Explicar cortésmente tu desacuerdo con el comportamiento de otras personas. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Mantener una lista de aquellos por quienes rezar. Visitar las tumbas de tus seres queridos. Rezar por aquellos que te han ayudado en la vida. Y las obras de misericordia corporales son: dar de comer al hambriento. Dona comida enlatada a cocinas y comedores populares o parroquiales. Ofrécete como voluntario junto con tu familia para servir a los demás. Dar de beber al sediento. No desperdicies el agua. Sé comedido al usar los recursos naturales. Dar posada al peregrino. Ayuda a tus vecinos a cuidar de sus casas. Dona a caridades católicas o a Hábitat para la Humanidad
y recibe a tu casa al que lo necesite si puedes. Vestir al desnudo. Dona ropa en buenas condiciones a instituciones en necesidad o compra menos ropa nueva y dona ese dinero a los necesitados. Visitar y cuidar a los enfermos. Visita y acompaña a los enfermos o personas con impedimentos para salir de casa. Llama, envía una tarjeta o correo electrónico a alguien que esté enfermo. Redimir al cautivo. Reza por los presos. Visita a las personas atrapadas por la soledad, la enfermedad o una vejez avanzada o vicio. Enterrar a los muertos. Asiste a velatorios y funerales. Provee comida a vecinos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Pues estas han sido las obras de misericordia espirituales y las corporales, con algunos consejos de cómo ponerlas en práctica. El Señor también dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y 15 de septiembre de 1935. La coronilla a la Divina Misericordia. Lo hizo en Vielna, Polonia, como una oración para aplacar la ira divina. Y lo vemos en sus párrafos 474 al 476. Cuando rezamos esta coronilla, ofrecemos a Dios Padre el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo como propiciación de nuestros pecados, los pecados de nuestros familiares y los del mundo entero. Al unirnos al sacrificio de Jesús, apelamos a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en él a todas las personas. En esta oración también pedimos a Dios misericordia para nosotros y para el mundo entero, haciendo de este modo un acto de misericordia hacia el prójimo, agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar cada buena oración, como son la humildad, la perseverancia y la sumisión a la voluntad de Dios. Podemos esperar el cumplimiento a las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte, la gracia de la conversión y una muerte serena. Gozarán de estas gracias no solo las personas que recen esta coronilla, sino también los moribundos por cuya intercesión la recen otras personas, dijo el Señor. Cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve el alma. Párrafo 811. La promesa general es la siguiente. Quienes recen esta coronilla, me complazco en darles todo lo que me pidan. Párrafo 1541. Si lo que me piden es conforme a mi voluntad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna. En otra ocasión dijo Jesús, por eso el rezo de esta coronilla, con él me acercas a la humanidad. Párrafo 929. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte. Párrafo 754. Pero no hay que confundirnos con la misericordia del Señor y caer en el pecado de la presunción, porque eso es muy delicado y muy grave. Pensando que Dios es tan bueno y todo nos perdonará al final, de tal manera que nos podemos portar mal y al final todo estará bien si le pedimos perdón, porque Dios siempre perdona. No debemos de pensar así. Ni tampoco seamos como el hombre arrogante que se le acerca al Padre Pío y le dice que ya no se confesará más porque ya no cree en el infierno. Y el Padre Pío le contesta, lo creerás cuando llegues allí. No irnos al lado contrario, donde sintamos que todos nuestros pecados son más grandes que la misericordia de Dios tampoco.
considerando que si morimos en pecado mortal, iremos al infierno. Todo esto es muy importante de balancear y de analizarnos. Por eso es tan importante ir a la confesión seguido, para que podamos tener una guía y un consejo de parte de nuestro sacerdote. Y sepamos si es que estamos cayendo en presunción o si estamos yéndonos al otro extremo, ¿verdad? Donde pensamos que Dios no nos puede perdonar por todo lo que hayamos hecho. Nunca debemos de pensar así. No debemos de ser como Judas. Debemos de ser como Pedro. Y aquí les presento la casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de Misericordia en Vilna, Lituania. En los años 1933 y 1936 estuvo allí Santa Faustina. En esta casa Jesús le dictó la coronilla a la Divina Misericordia. Jesús le pidió además que una novena precediera la fiesta de la misericordia. En los párrafos 341, 476 y 796, como preparación a la misma. El Señor pidió que Santa Faustina hiciera una novena de oraciones que debería empezar el Viernes Santo y terminar el sábado de la semana siguiente. Y le dijo: deseo que durante estos 9 días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerza, alivio y toda gracia que necesitan para afrontar las dificultades de la vida y especialmente a la hora de la muerte. Párrafo 1209. Le dio a Santa Faustina una intención para cada día de la novena y reservó el último día para las más difíciles de las almas y la más difícil de todas las intenciones, la de la gente tibia e indiferente, de quien el Señor dijo: estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije: Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas, la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Y aquí les presento las 9 intenciones de la novena. El primer día, tráeme a toda la humanidad, especialmente a los pecadores, que somos todos, aunque ahora en la sociedad ya nadie quiere hablar del pecado. Nos hemos convertido en una civilización sin Dios, con un secularismo enorme. El segundo día, tráeme a las almas de los sacerdotes y religiosas, que también son pecadores como nosotros y necesitan de la misericordia de Dios para cumplir su misión y ayudarnos a nosotros a llegar a la santidad. El tercer día, tráeme a las almas devotas y fieles. El cuarto día, tráeme a aquellos que no creen en Dios. Ya muchos ni siquiera reconocen a Jesucristo en nuestras vidas. Lo hemos sacado de todos los ámbitos, de las escuelas, de las cortes, de la política, de nuestras casas, del gobierno, de los trabajos, y no se diga del entretenimiento. Quinto día, tráeme a las almas de los hermanos separados de la iglesia. Dios tampoco se olvida de ellos, pues entran en su plan de salvación. El sexto día, tráeme a las almas humildes y a los niños pequeños para abrazarlos. El séptimo día, tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia para recompensarlos. El octavo día, tráeme a las almas detenidas en el purgatorio para perdonarlas más pronto. Y el noveno día, tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Hablando de la sociedad actual, que solo cuando somos víctimas de los pecados de otros o cuando caemos en tragedia nos acordamos de Dios, y muchas veces solo para reprocharle. Qué triste. Le dijo: esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común de modo siguiente.
Primero rezarás un Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En las cuentas del Ave María, dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás 3 veces estas palabras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Párrafo 476. Más tarde, Jesús le dijo a Santa Faustina, reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si la reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por Sor Faustina, el Señor Jesús se encomendó adorar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. Párrafo 1572. También le dijo, a las 3 ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el mundo de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada será negado a el alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Párrafo 1320. El Señor Jesús definió claramente las oraciones apropiadas para esta forma de devoción a la Divina Misericordia. Procura rezar el Via Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes, le dijo a Sor Faustina. Si no puedes rezar el Via Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla. Adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Párrafo 1572. Y esto yo lo tomo mucho en cuenta, porque como les digo, a veces me es muy difícil rezar la coronilla completa a las 3 de la tarde, pero sí me doy cuenta de la hora, esté haciendo lo que esté haciendo, trato de detenerme un momentito y pensar en la pasión dolorosa de Jesucristo y rezar, aunque sea una corta oración de la coronilla. Y unos instantes, aunque sea, ya que Él lo dijo, que aunque sea unos breves instantes. Lo mismo que cuando oro la coronilla o cualquier otra hora, siempre pienso en algún lugar del mundo, en alguna parte del mundo, son las 3 de la tarde en estos momentos. Y yo sé que Dios toma en cuenta mi oración. Un padre llamado Rosicky, estudioso de la Divina Misericordia y Santa Faustina, habla de 3 condiciones para que sean escuchadas las oraciones a esta hora. Primero, la oración ha de ser dirigida a Jesús. 2, ha de ser rezada a las 3 de la tarde. 3, ha de apelar a los valores y méritos de la pasión de Cristo. El Señor Jesús prometió, en esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Párrafo 1572. También debemos rendir honor a la misericordia de Dios.
En los elementos esenciales del mensaje y devoción de la Divina Misericordia, el padre Rosicky distingue, además de rendir honor a la misericordia de Dios, porque con ello también se relacionan algunas promesas de Cristo. Primero, a las almas que propaguen la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Párrafo 1075. Rendimos honor a su misericordia cuando practicamos la esencia del mensaje y la devoción. El Señor Jesús dijo: deseo la confianza de mis criaturas, en el párrafo 1059. Y espera que hagas obras de misericordia a través de sus actos, sus palabras y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte, le dijo a Sor Faustina en el párrafo 742. Cristo desea que sus devotos hagan al día por lo menos un acto de amor hacia el prójimo. Y eso es algo, una meta, eso es un propósito que debemos de tener, de por lo menos una vez al día hacer un acto de amor al prójimo, a quien sea, con el que estés más cerca o lejano, pero hacer uno diariamente. El mundo sería otro si hiciéramos eso. Rendir honor a la misericordia de Dios no requiere necesariamente de muchas palabras, pero sí una actitud cristiana de fe, de confianza en Dios y el propósito de ser cada vez más misericordioso. Un ejemplo de tal apostolado de confianza lo dio Sor Faustina durante toda su vida. Y hablando de su director espiritual que tanto la ayudó, podemos decir que ella anhelaba mucho siempre un director espiritual y no lo encuentra sino hasta después de sus votos perpetuos, que es el padre Miguel Sopoco. El mismo Jesús le revela que sería él quien le ayude en la tierra a conseguir el propósito que le ha encomendado. En realidad, ella expresa constantemente en su diario la necesidad y la falta de un buen director espiritual para lograr la santidad, ya que sin él es muy fácil desviar el camino. El padre Miguel Sopoco también llega a ser beatificado después. Y él escribe algunas memorias sobre ella, sobre todo lo que conoció de ella, de su personalidad. Y él nos dice: conocí a Sor Faustina en el verano de 1933 como una penitente en la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Vielna, en la que era yo confesor. Llamó mi atención por su inusual sutileza de conciencia y una unión estrecha con Dios. Al conocer mejor a Sor Faustina, fui comprobando que los dones del Espíritu Santo actuaban en ella en forma oculta, pero en ciertos momentos se manifestaban más, despertando impulsos de amor para practicar actos de sacrificio y para ejercitarse en la abnegación de sí misma. A menudo actuaban en ella el don de la ciencia, del entendimiento y de la sabiduría, que le permitían ver claramente la nada de las cosas terrenales y la importancia del sufrimiento y la humillación. Había adquirido el conocimiento con simplicidad de los atributos de Dios, especialmente de su infinita misericordia. A veces contemplaba ella una luz inaccesible y durante algún tiempo mantenía la mirada fija en esa luz inconcebiblemente dichosa, de la que surgía la figura de Cristo, que bendecía al mundo con su mano derecha y con su mano izquierda levantaba la túnica sobre el corazón. Por debajo de la túnica levantada salían dos rayos, uno rojo y otro pálido. Sor Faustina ya había tenido esas visiones y otras vivencias sensoriales y mentales desde hacía varios años y oía palabras interiores y sobrenaturales,
entendibles por el sentido del oído, la imaginación y la mente. Para destacar toda ilusión, alucinación o delirio por parte de Sor Faustina, me dirigí a la superiora, la madre Irene, para que me informara de quién se trataba, quién era Sor Faustina, qué opinión tenía la congregación de ella, y entre las hermanas y los superiores, qué pensaban, y pedí examinar su salud mental y física. Después de recibir una respuesta favorable sobre ella en todos los aspectos, aún mantuve una actitud expectante durante algún tiempo. En parte, yo no lo podía creer, todo lo que estaba sucediendo, y era natural. Yo reflexionaba, rezaba e investigaba. Leía a los padres de la iglesia como Santo Tomás, San Agustín, San Ildefonso, San Fulgencio, y ellos habían hablado del principal atributo de Dios, la misericordia. De la misma manera como lo hablaba Sor Faustina, y ella nunca había tenido acceso a estos libros. Así como también pedí asesoramiento a varios sacerdotes entendidos en la materia, preguntándoles qué hacer, sin revelar a qué o a quién me refería o se refería el asunto. Se trataba de la realización de las presuntas demandas concretas de Jesús, como hacer pintar una imagen que veía Sor Faustina e instituir la fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de la Pascua. El padre Sopoco tenía definitivamente una gran tarea y una gran responsabilidad, por eso es que actúa con tanta cautela. Y así lo hace siempre nuestra Santa Madre Iglesia en todos estos asuntos. Por último, guiado más bien por la curiosidad, más que por saber cómo sería la imagen, que por la fe en la veracidad de las visiones de Sor Faustina, decidí que se pintara esta imagen. Me puse en contacto con el pintor Eugenio Kazimierowski, que vivía en la misma casa que yo y que se comprometió a pintar la imagen por un cierto importe. El trabajo duró varios meses y finalmente en junio y julio de 1934 la imagen fue terminada. Sor Faustina se quejaba de que la imagen no era tan hermosa como ella la veía, pero Jesús la tranquilizó y le dijo que así era suficiente. Y añadió, ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente hacia mí para recoger gracias. Este recipiente es esta imagen con la firma Jesús, en ti confío. Al principio Sor Faustina estaba un poco asustada. No estaba segura de si sería capaz de cumplir con los mandatos recibidos del Señor y si no los cumplía, pero con el tiempo se fue calmando poco a poco y llegó a un estado de completa certeza y de profunda alegría interior. En realidad, los efectos de las revelaciones de Sor Faustina superaron todas las expectativas tanto en su alma como en las almas de otras personas. Y de ello el día de hoy estamos completamente seguros. Y ella, estoy segura, que ve los resultados de su gran trabajo y de su dedicación y de su entrega. Él dijo, el padre Sopoco, se hacía cada vez más humilde y obediente y paciente, y estaba más y más unida a Dios, en total conformidad en todo con su voluntad. Ella también predijo con cierto detalle las dificultades e incluso las persecuciones que el padre Sopoco tendría por la difusión de la devoción a la Divina Misericordia y los esfuerzos que tendría que hacer para lograr establecer la fiesta de la Divina Misericordia. Para mí era más fácil soportarlo todo, estando bien convencido de que desde el principio aquello era la voluntad de Dios. Él tenía que asegurarse, desde luego, de eso. Y actuó muy bien. Ella predijo su muerte también. El 26 de septiembre dijo que moriría al cabo de 10 días y efectivamente murió el 5 de octubre. Y el padre Sopoco dice, por falta de tiempo no pude ir
a Cracovia para asistir a su funeral. En los últimos años de la vida de Santa Faustina aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. La tuberculosis le atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada por varios meses en el hospital de Cracovia. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta en espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938. Tenía 33 años de edad y había pasado 13 años de su vida religiosa. Su cuerpo fue sepultado en una tumba del cementerio del convento de Cracovia y luego durante el proceso informativo en 1966 fue trasladado a la capilla del convento. Y aquí les presento el convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Cracovia y donde se encuentra la tumba con los restos mortales de Sor Faustina en la actualidad. Otro lugar donde hay que ir, si Dios no lo permite. En 1968 comenzó el Vaticano el proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska. Fue beatificada en Roma el Domingo de la Divina Misericordia, el 18 de abril de 1993, por el Papa Juan Pablo II. El 30 de abril del año 2000, el Papa Juan Pablo II proclama santa a Sor Faustina Kowalska y proclama también el segundo domingo de Pascua estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia para toda la Iglesia, casi 70 años después que Jesús le pidió a Santa Faustina que difundiera su misericordia y su imagen. La vida espiritual de Santa Faustina se basó en la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. En la escuela de su espiritualidad se puede aprender el misterio de la misericordia de Dios, aprender cómo contemplar a Dios en la vida cotidiana y desarrollar una actitud de confianza en Dios y misericordia hacia el prójimo. Se puede igualmente vivir un encuentro con Jesús en la Eucaristía y con la Santísima Madre. Es una espiritualidad profundamente evangélica, sencilla y que se puede vivir en cada vocación y en todas las circunstancias de la vida. Esta es la razón del por qué le llama tanto la atención a tanta gente el día de hoy. Pero también cabe recordar que ella sufrió un tiempo de aridez en su alma, donde no sentía el amor de Dios, no se podía concentrar en la oración e incluso rehuía los sacramentos como la confesión y la Eucaristía. No le encontraba sentido a los rezos e incluso los ejercicios espirituales que tanto le gustaban, no los sentía. Y ella continuaba haciendo sus deberes y orando para que esto pasara pacientemente. Y así fue. Ella escribió: en el interior de mi alma es como un mundo grande y magnífico en el que vivimos Dios y yo. Fuera de Dios nadie más tiene acceso a él. Párrafo 582. Ella comparaba a su alma con el tabernáculo, el cual conservaba la sagrada hostia, y escribió: no busco la felicidad fuera de mi interior, donde no mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. Y la Virgen Santísima me anima a relacionarme así con Él. Con esto nos damos cuenta de la vida interior de Sor Faustina, que era totalmente penetrada en el Señor, totalmente dedicada y unida a Él con toda la confianza y con todo el amor hacia Él. Es algo hermoso. Jesús le exigió una actitud de plena confianza hacia Dios
y amor misericordioso hacia el prójimo, y le dijo: Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. Párrafo 742. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Y ella respondía diciendo en su diario: cumplo lo que Dios quiere de mí a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas. Al hacer obras de misericordia, Santa Faustina seguía los pasos de Jesús en el camino hacia la cruz, donde ella sacrificaba su vida por los pecadores, especialmente las almas en peligro de perder su salvación. Para Santa Faustina, la palabra confianza determina su actitud ante Dios, mientras que la palabra misericordia significa su actitud hacia el prójimo. Sobre este fundamento se formó toda la estructura de su vida espiritual: la devoción a la Eucaristía, la confesión, María Santísima, el sufrimiento y la intercesión para las almas. Y la misión de Sor Faustina, su misión consistió en los siguientes 3 deberes: propagar y proclamar al mundo la verdad revelada en las Sagradas Escrituras sobre el amor misericordioso de Dios por cada ser humano. 2. Suplicar la misericordia de Dios para el mundo entero a través de nuevas formas de devoción de la Divina Misericordia dadas por el Señor Jesús. Y estas son la imagen de la Divina Misericordia, con la inscripción Jesús en ti confío, la fiesta del Domingo de la Divina Misericordia, del segundo domingo de Pascua, la coronilla a la Divina Misericordia, la oración y meditación sobre su pasión a la hora de la Gran Misericordia, las 3 de la tarde. Y 3, inspirar el movimiento apostólico de la Divina Misericordia, el cual continúa la misión de Santa Faustina de proclamar y suplicar la misericordia de Dios para el mundo, al igual que esforzarse por la perfección en los pasos de Santa Faustina. Esto consiste en mostrar una confianza de niño en Dios y una actitud de misericordia hacia el prójimo. Y este es el diario. El diario de Santa Faustina fue escrito en los últimos 4 años de su vida y empezó en 1934 por un claro mandato del Señor Jesús. Es una forma de memorial en la que la autora registraba al corriente y en retrospectiva todos los encuentros de su alma con Dios. Por cierto, no sé si saben que el diario original que ella escribió lo quemó. Lo quemó debido a que el diablo le ordenó a Sor Faustina. Se le apareció en la forma de Jesucristo y le dio la orden de que lo quemara. Y ella lo hizo, pensando que era el verdadero Jesús quien se lo pedía, hasta que su confesor le dijo que no era Jesús, sino el mismo diablo. Entonces le ordenó que lo volviera a escribir. Entonces realmente el diario que tenemos es el segundo que ella escribe. El primero fue quemado por ella misma. Santa Faustina habla de su diario como con una bella poesía que enternece a cualquiera y deja ver su inocencia y puro corazón, su nobleza y humildad ante el Señor y sobre todo su inmenso amor a Dios y fidelidad, su obediencia. Su diario es muy extenso, consta de 6 cuadernos y 1828 párrafos. Parece difícil de leer, pero no lo es. Realmente es un deleite leer sus pensamientos y todo lo que le acontecía, sus tiernos relatos y encuentros y gozo con Dios y con la Virgen Santísima, como cuando se le apareció con el niño Jesús en sus brazos.
Tiene dulces relatos, así como también unos un poco atemorizantes, como sus experiencias visitando el purgatorio y el infierno. Otros son incomprensibles y tristes, como cuando narra todos los sufrimientos y lo que padecía con la incomprensión de algunas monjas que no le creían acerca de sus visiones y la mortificaban pensando que estaba loca. Le decían que Dios solo podía tener relaciones tan estrechas como con santos, no con personas simples como ella. Una monja la llamaba feliz hija de Dios, y lo era realmente. También relata en forma humilde y conmovedora todos los sacrificios que hacía. Te enterneces con sus sufrimientos y tribulaciones diarias en el convento. En una ocasión relata cómo tuvo una visión en donde ella iba caminando hacia un altar en la iglesia y todas las personas reunidas allí como sacerdotes y niños y adultos le aventaban lodo y piedras y otros objetos y la insultaban. Pero todo ello solo hacía que caminara más deprisa y llegó más rápido al altar, donde después ya no la molestaban. Y ella no les guardaba rencor. Con esto nos da a saber que las personas hostiles que a veces tenemos en nuestro caminar en la vida, las debemos aprovechar para llegar más rápido al cielo. Es difícil de comprender y de practicarlo, pero debemos de tomarlo en cuenta. Al final, el libro tiene muchas fotografías de personas importantes en su vida, así como de lugares e iglesias y de los conventos. También tiene un índice por tema y así es más fácil de ir y leer los párrafos de más interés para ti. Este que vemos aquí es un pequeño fragmento de, mm, del manuscrito del diario de Santa Faustina, así es como ella escribía, esa es su letra. Se la pasaba siempre trabajando o en oración, inclusive cuando trabajaba siempre oraba jaculatorias y hablaba con Jesús. Habla de cómo Jesús la ciñó en su cadera con un cinturón de castidad en una descripción muy bella. Como dije anteriormente, también tuvo un tiempo árido en el que ni la oración, ni los sacramentos, ni la adoración, nada la consolaba o hacía sentir el amor de Dios. Un tiempo en que se sintió rechazada por Dios y hasta quería morir, pues le llegaban pensamientos del enemigo que la atacaban, a lo que le llamaba la oscuridad del alma. Padeció los estigmas ocultos, como la corona de espinas y dolores muy fuertes que le duraban por horas sin que ninguna medicina pudiera aminorarlos, y los doctores no se lo explicaban. Por ejemplo, en una ocasión Jesús le dijo que con ellos le había compartido parte de los padecimientos que él tuvo en la agonía del huerto. Y en otra ocasión el Señor se los mandó por las almas de las madres que abortaban. Y lo vemos en el párrafo 1276. Les decía a las otras monjas que Dios es primero misericordioso antes que juez justo, y que debemos pensar así para acudir a Él sin miedo, pues si le tenemos miedo no iremos hacia Él y nos perderemos. También otra cosa que recalca en su diario es cómo la lengua hace tanto mal al alma. Y muchas veces pide al recibir la Santa Comunión que Dios le sane de su lengua para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Decía que un alma no llega a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Realmente los invito a que lean el diario de Sor Faustina. En el mensaje de la Divina Misericordia tenemos que el principal mensaje pues es su misericordia. Dios es misericordioso, Él es el amor mismo que se derrama sobre nosotros y no quiere que ninguno se escape de ese amor misericordioso. Dios quiere que nos volvamos a Él con confianza y arrepentimiento antes de su venida como juez justo. En ese volverse con confianza a Él se encuentra la paz para la humanidad y la solución para el mundo angustiado. El otro mensaje es la confianza. Lo que más quiere Dios es que nos dirijamos a Él con confianza.
Y el primer acto de confianza es aceptar su misericordia. Quiere que vivamos confiados en Él en cualquier circunstancia, porque es Dios y nos ama y nos cuida a pesar de lo que hayamos hecho. Aun cuando nuestros pecados sean tan negros como la noche y estemos llenos de temores y ansiedades. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Cada obra de mis manos comprueba mi misericordia. Párrafo 723. Y el tercer mensaje es bíblico. En el Antiguo Testamento vemos a un Dios de misericordia que llama a su pueblo a ser misericordioso. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos exhorta, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Él nos presenta la meta más alta y espera que la alcancemos por medio de su amor misericordioso. Recordemos la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando Jesús vuelva, nos juzgará por nuestra misericordia hacia los demás. En verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Recordemos ese pasaje en Marcos capítulo 25, versículo 40. La enseñanza del Papa Juan Pablo II, que nos dice que el mensaje de la misericordia es para nuestra época, y en su encíclica Rico en Misericordia dice, la Iglesia debe considerar como uno de los deberes principales en cada etapa de la historia y especialmente en la edad contemporánea, el de proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia revelado en sumo grado en Cristo Jesús. Juan Pablo II, apóstol de la misericordia. Uno de los grandes hombres que ha vivido en la tierra por todo lo que hizo en su pontificado y lo que hizo antes de ello también. Fue un apóstol de la misericordia, dando el mensaje de la divina misericordia de Jesús por todo el mundo. La misericordia de Dios no es algo nuevo. Dios ha sido siempre misericordioso. Lo vemos en las Escrituras desde el principio de los tiempos. La devoción a la divina misericordia, la coronilla, novena, fiesta, imagen de la divina misericordia, Dios nos la ha mandado como un nuevo mensaje debido a que lo necesitamos más que nunca. Pues todos tenemos mucho equipaje pesado en nuestras vidas que nos lleva a la desesperación y a la desesperanza. Él quiere que sepamos que allí está para nosotros, que no nos olvida y quiere que imploremos a su misericordia, la cual es infinita. El Papa Juan Pablo II lleva el mensaje por todo el mundo y beatifica a Sor Faustina. Los milagros de la beatificación y la canonización ocurren en los Estados Unidos. Y cuando supe esto y lo escuché, dije y pensé, como lo estaba diciendo la persona que estaba dando la plática, la charla, y dije, definitivamente, no estamos tan perdidos. Todavía salen cosas buenas de los Estados Unidos. Esto es una broma, pero qué bueno saberlo, que de este país salieron esos milagros. En abril del 2000 canoniza a la primera santa del milenio. Es el Domingo de la Misericordia y proclama la indulgencia para quien venere la divina misericordia. Cuando canoniza a Sor Faustina en el año 2000, él dijo que ese era el día más feliz de su vida. ¿Y se imaginan que él haya dicho eso? Cuando sabemos todos los enormes momentos felices que ha de haber tenido debido a todas las cosas buenas que hizo por el mundo, tantos países que visitó, tantas cosas que hizo, tantos encuentros con tanta gente importante y no importante, con jóvenes indígenas, sacerdotes, políticos y visitando tantos lugares. Eh, cuando derribó el muro de Berlín, en fin, fue uno de los autores principales de la derrota del comunismo en Rusia. Entonces hizo tanto por la humanidad, y decir que este día
fue el más feliz de su vida. Wow, fue algo extraordinario. Y el Papa Juan Pablo II murió en la vigilia del Domingo de la Misericordia. Y en algunos países era exactamente el Domingo de la Misericordia, de acuerdo al horario. Realmente un gran hombre, un gran santo, y me dio mucho gusto haber vivido en la época en que él fue papa. Visitó varias veces México. No pude nunca estar allí, pero sí, fue un papa excelente. Y pues sigue la obra de Sor Faustina con el movimiento apostólico de la Divina Misericordia. Y el mensaje y devoción de la Divina Misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa de la Iglesia y en el espíritu de confianza cristiana y de misericordia. En este contexto hay que leer la idea de la nueva congregación que encontramos en las páginas del diario. Y en la mente propia de Faustina, este deseo de Cristo maduró poco a poco, teniendo cierta evolución de la orden estrictamente contemplativa al movimiento formado también por congregaciones activas masculinas y femeninas, así como por un amplio círculo de laicos en el mundo. Esta gran comunidad de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia, por el deseo de reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en sus obras, de reflejar su gloria en todas las almas. Es una comunidad de personas diferentes, de diferentes vocaciones, que viven en el espíritu evangélico de confianza y misericordia. Profesan y propagan con sus vidas y sus palabras el inacabable misterio de la divina misericordia e imploran la divina misericordia para el mundo entero. Ese es su trabajo. Y la misión de Sor Faustina tiene su profunda justificación en las Sagradas Escrituras y en algunos documentos de la Iglesia. Corresponde plenamente a la encíclica Rico en Misericordia de San Juan Pablo II. Y 3, es un movimiento apostólico para mayor gloria de la Divina Misericordia. El Señor encomendó su misión a esta religiosa sencilla y sin estudios, pero valerosa, llena de una confianza de niño en Él. Esta gran misión era proclamar su mensaje de la divina misericordia al mundo entero. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino deseo sumarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Párrafo 1588. Y gracias a los empeños de las autoridades locales, el 10 de diciembre del 2005, por el decreto de la Santa Sede, Santa Faustina fue proclamada patrona de la ciudad de Lodz. El monumento de Santa Faustina en la Plaza de Independencia de Lodz, en Polonia, aquí lo tienen. El Señor encomendó su misión a esta religiosa sencilla, ¿verdad? La humanidad dijo, la única fuente de paz para nuestro mundo angustiado es la misericordia de Dios. Esto el Señor nos dio a conocer muy claro por medio de Santa Faustina. La humanidad no alcanzará la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Párrafo 300. Dios es la paz verdadera. El pecado no nos trae la paz. El mundo no va a cambiar si nosotros no lo hacemos primero. Pongamos a Dios primero en nuestras vidas y no le demos solo lo que nos sobra de nuestro amor, tiempo y dedicación. Dios escogió la frase, Jesús, en ti confío. Pudo haber escogido cualquier otra frase, pero escogió la palabra confianza, porque eso es lo que nos hace falta, confiar en Él. Siempre tengámoslo en cuenta. Inclusive los demonios reconocen quién es Dios. Nosotros creemos que Dios existe y decimos que lo amamos, pero ¿realmente confiamos en Él? Esa es una pregunta que les dejo de tarea con esta clase.
Y asimismo, como Dios es misericordioso, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos con nuestros semejantes. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Recordemos cuando precisamente el Papa Juan Pablo II se da cuenta, y no sé si sepan de esta historia, ¿verdad? Se da cuenta de un sacerdote vagabundo allí en Roma y él le devuelve la total dignidad y le demuestra la más grande obra de misericordia cuando lo invita a pasar el día con él y le pide que escuche su confesión. Eso es algo que le devolvió la total dignidad a la persona y es lo que hace Jesús con nosotros, a pesar de cómo nos portamos, a pesar de todos nuestros pecados. Él nos devuelve la confianza, nos devuelve la dignidad con su misericordia. So, en esos momentos, para el sacerdote vagabundo, fue la mayor, la más grande obra de misericordia que podía recibir viniendo del Papa Juan Pablo II. También a Juan Pablo II consagra su vida a María y nos recuerda que ella jamás se quejó, ni aun estando al pie de la cruz de su hijo. Ella siempre confió en Dios. Entonces, no importa lo mal que hayamos hecho y lo bajo que hayamos caído, Dios nos ama y es misericordioso. Démosle todos nuestros problemas y sufrimientos si reconocemos la verdad y confiamos en Él. De otra manera, podremos quizás correr, pero no nos escaparemos. Confiemos en el Señor. Pidámosle para que esa confianza aumente, para que nos ayude a tener más confianza en Él. Es algo que a todos nos pasa y no es fácil, pero ese es el mensaje de esta devoción, de tener plena confianza en el Señor. Y los invito a ello y a reflexionar sobre ello. Entonces, la esencia del mensaje, como les dije, y de la devoción de la Divina Misericordia es confianza y misericordia en las palabras dadas a Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Pidámosle seriamente al Señor que nos ayude a confiar verdaderamente más en Él, con todo fervor y bajo toda circunstancia en nuestras vidas. Jesús, en ti confío. Y no nos cansemos de decirlo. Y ahora pues hemos llegado al final de nuestra presentación. Les invito a que nos despidamos con esta oración. También es parte de la coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima, amigos. Y no olvidemos de siempre, siempre orar la Divina Misericordia. Aprendamos más sobre esta bella devoción, ya que al aprender más de lo que Jesús nos pidió y de Sor Faustina, la comprenderemos mucho mejor y la rezaremos con más devoción, le encontraremos más sentido y es mejor entender lo que uno reza. Y qué mejor que conocerlo. Gracias, amigos. Cuídense mucho, síganse cuidando muchísimo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas bendiciones. Hasta pronto. Bye.